Hola mi querido Terruco, en este video te voy a contar un poco para que entiendas algo de la historia y por qué básicamente es imposible de que Pedro Castillo convierta al Perú en una dictadura comunista castrochavista, ¿no? Te lo explico aquí rapidito, pero antes quiero contarles un detalle acerca de lo que pasó en El Salvador hace algunos años atrás. El Salvador, siendo un país cafetero, un país que produce mucho café, tengo amigos salvadoreños, Anuario Guardado, que su familia tiene terrenos de café, ¿no? Y él me cuenta de que tienen grandes, pequeños terrenos de café donde ellos cosechan café, pero prácticamente para ellos mismos, ¿no? Pero en realidad los grandes agricultores que proveían de café a todo el país se enfrentaron a las grandes importaciones de café por parte de los ricos que comenzaron a importar café. El rico no produce café, no produce nada, pero sí importa todo lo que quiere importar. El problema es que se comenzaron a enfrentar a una competencia injusta, porque muchos de los productos que llegan del extranjero a nuestros países, como por ejemplo el maíz, es subsidiado, o el arroz de China es con mano de obra muy barata. Entonces los agricultores se enfrentan a este producto, se enfrentan a una competencia injusta. ¿Y qué terminó en El Salvador? Terminaron los agricultores yendo a la quiebra, vendiendo sus terrenos a las grandes industrias cafeteras de Starbucks, y ahora ellos trabajan como peones, como obreros para los terrenos de café donde ellos anteriormente eran dueños. Pero bueno, ahora empecemos con el dato de la historia de estos países castrochavista, comunista, como dicen las personas. Si eres de esas personas que cuando tu amigo te dice voté por Castillo y tú le dices Venezuela, Cuba, Nicaragua, a lo mejor deberías de quedar a ver este video. Bueno, voy a contar un poquito la historia de lo que pasó en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Lo que tiene que ver Cuba y Nicaragua y hasta el mismo Corea del Norte son gobiernos militares. Estos gobiernos, por ejemplo, Cuba, Fidel Castro, Che Guevara, cruzaron de México a Cuba en un barco y le declararon la guerra, o sea, fue un ejército. Declararon la guerra, Batista creo que era en ese momento el dictador, y le lograron derrocar. Con gran apoyo popular, la gente los apoyaba, la gente se les unió, pelearon contra este gobierno, este ejército lo ganaron, ellos se sentaron en el poder. Batista, quien era financiado y apoyado, respaldado por Estados Unidos, salió corriendo del país y prácticamente Estados Unidos rompió relaciones con Cuba y terminó poniéndole un bloqueo económico. En el caso de Nicaragua también fue así. Estados Unidos financiaba a los sandinistas, a Somoza, al gobierno de Somoza, y los sandinistas peleaban contra el ejército de Somoza, ¿no? Pero fue debido a que mataron a un periodista blanco en frente de las cámaras que el escándalo fue mundial, fue tanto que Estados Unidos decidió quitarle el apoyo al gobierno, al ejército de Somoza, diciendo que también ya habían denuncias de violaciones de derechos humanos, y dijo, yo no quiero ser parte ya de esto, dijo, ¿no? Pero lo curioso es de que dijo, según el libro de la Gioconda, una muerte de un blanco detuvo la guerra y no la de miles de nicaragüenses, ¿no? Entonces los sandinistas, ya sin el apoyo de los Estados Unidos, Somoza se debilitó y los sandinistas lograron ganar la guerra. Ortega, quien no había peleado en casi toda la guerra, llega al último. Prácticamente Ortega llega a la guerra del triunfo. Pero todos los líderes fueron muriendo en el camino. Así es de que el último que queda fue Ortega y él se siente en el poder. Igual que en Cuba, rompen relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos les pone un bloqueo económico. Pero ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela no es un ejército que llega por la fuerza, siendo que Hugo Chávez intentó dar un golpe de estado, pero llegó democráticamente. Pero al igual que Cuba y Nicaragua, llegan con mucho apoyo popular y con el ejército en sus espaldas. Entonces, ¿qué hace? Se siente en el poder y controla todo. Ahora, podemos decir que estos gobiernos prácticamente son cuasi o militares o cuasi militares, o que tienen el respaldo militar, a diferencia de Pedro Castillo, que no tiene el respaldo militar. Pero, ¿por qué les conté la historia al empezar de esta de El Salvador, sobre cómo llevaron a la quiebra al cafetero? Porque en Cuba y en Venezuela pasó algo parecido. Cuando los hacendados comenzaron a ganar mucho dinero en Cuba con la caña de azúcar,
decidieron matar toda la agricultura y comenzar a vender caña de azúcar. Entonces, ¿cómo matas a la agricultura? Pues importando lo que el otro produce, papa, yuca, arroz, lo que sea, lo importas a precio muy barato, siendo que el maíz, por ejemplo, es subsidiado, hay productos subsidiados, o de China, que es de muy barato por la mano de obra. Entonces, lo mismo pasó en Venezuela. En Venezuela, como el petróleo estaba tan alto, comenzaron a importar todo. El agricultor se enfrentó a un mercado, a una competencia injusta y terminó yéndose a la quiebra. Y después se volvieron autodependientes o dependientes de los grandes ricos que importaban todo, ¿no? Pero pues que ganaban porque tenían sus negocios en la petrolera o en otra industria. Ahora, ¿te das cuenta la diferencia de estos países, estos gobiernos, a la de Perú? Primero, son prácticamente gobiernos militares. Segundo, tenían un solo, aparte de ser primario exportador o extractivistas, como lo quieras llamar, eran prácticamente monocomercio. O sea, solamente Cuba exportaba caña de azúcar, le salió competencia en el Centroamérica, en otros países, le bloquearon económicamente, su economía tambaleó. Venezuela solamente exportaba petróleo, le salió competencia en otros países, le pusieron un bloqueo económico, la gasolina, el petróleo bajó de precio, su economía tambaleó. Ahora vamos al Perú. El Perú, Castillo ha dicho que quiere bloquear o poner cláusulas para prevenir de que se importen productos que el agricultor peruano produce. Entonces la gente ha salido a decir, quiere instalar comunista, chavista, lo que sea, nos quiere joder. No, al contrario, está previniendo para que nos pase lo que le pasó a los cubanos, a los venezolanos, que mataron al agricultor y toda la industria peruana, a la agricultura peruana, y no se quedaron con un solo comercio, que era exportar materia prima. O sea, si el Perú no comienza a poner cláusulas de libre mercado, pero con cláusulas en ciertos productos, bloquear estos comercios, estas importaciones, o para mi gusto, es leyes antidumping. No antidoping, antidumping. Leyes antidumping para evitar de que todo el producto que el peruano produce se venda al precio más barato de lo que es el mercado peruano. De esa forma proteges al agricultor peruano y no nos convertimos en Venezuela o en Cuba que exportaban solamente un producto. Entonces, como decía Julio Guzmán, necesitamos garantizar un comercio versificado, ¿no? Ahora, lo otro es, Castillo no llega como Fidel Castro, como Chávez o como los sandinistas, no llega con gran apoyo popular. Llega apenas con la mitad, o sea, con la mitad más unos cuantos votitos más. Y mucha de esta gente no votó por Pedro Castillo porque simpatiza con él, sino porque le desagrada a Keiko. En mi caso, por ejemplo, tenemos una historia con el fujimorismo muy personal. Perdimos todo gracias a ellos. Entonces nunca votaríamos por un partido que ha perseguido a la gente, que les ha robado sus ahorros, que les cerró los bancos, que les dejó sin trabajos. O sea, no podemos votar por gente como esta, ¿no? Entonces, la otra alternativa es que el oponente, ¿no? Así es de que Castillo no llega no solamente con la mitad de los votos más un poquito, sino llega con algunos votos prestaditos. La otra es de que no tiene el apoyo del ejército, no es popular, no tiene el apoyo del ejército y también, lo último, ni siquiera es izquierdista. Yo dudo que Pedro Castillo sea siquiera izquierdista, mucho menos comunista. Pedro Castillo ha militado en la derecha, si bien es sindicalista, yo lo he dicho anteriormente, eso no garantiza que sea de izquierda. Pero lo que sí es cierto, se ha tenido que mover un poco a la izquierda porque el partido que lo adopta y que lo lleva al poder es un partido de izquierda. Entonces Pedro Castillo tenía que adoptar un poco las ideas del partido, pero si lo escuchamos a Pedro Castillo hablar, no repite lo que dice el diario, que el diario decía nacionalizar todos los recursos. Pedro Castillo dice renegociar los contratos. ¿Se dan cuenta la diferencia? No se aleja del todo, pero tampoco la abraza del todo. Esa es la diferencia y dudo que Pedro Castillo tenga ganas de convertirse en un dictador y atornillarse al poder, ¿no?
Pero sí es más probable que Keiko se convierta en una dictadora, cope el Congreso, el Poder Judicial, y después tenga a su hermano corriendo en el siguiente año, si no es que ella cambia las leyes para reelegirse. Bueno, amigos, eso es todo. Esa es la diferencia de que no podemos ser como Cuba, porque primero, o Venezuela primero, Castillo va a garantizar que nuestro mercado sea diversificado. No va a nacionalizar las cosas, lo va a renegociar. Claro, tienes que llevar la carta de la nacionalización, porque si no quieren, pues, ¿cuál es tu arma para pelear contra estas grandes transnacionales? La nacionalización, ¿no? Como lo hicieron en Bolivia. Los nacionalizaron y ya después volvieron a renegociar y quedó en el 80-20, pero ahora 80 para el gobierno. Y lo otro es, ni siquiera tiene las ganas Castillo pues de hacer eso, lo que dice, ¿no? Y no tiene el ejército a su espalda. Cosa que, y para mis amigos que dicen, un golpe de Estado, queremos un golpe de Estado, primero les voy a decir una cosa. Los países a los que a ustedes precisamente no les gusta, son gobiernos militares. Un golpe de Estado significa que primero hay que llevar a la guerra a peruanos contra peruanos. Y que si el ejército gana, el ejército tendría la batuta del gobierno. Ellos gobernarían. Sería un ejército militar, como Corea del Norte, Nicaragua, Cuba y tal vez Venezuela, donde los militares tienen mucho poder. Y eso no queremos. Queremos tener un gobierno civil, donde los militares sirvan o estén para proteger la soberanía peruana, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo. Espero les haya gustado el video y ya sabe, antes de decir quiero un golpe de Estado, ponte a entender, lo que estás queriendo cuando dices eso es que maten o vayan a la guerra peruanos contra peruanos. Si llegaste hasta acá, dale un like y comparte.